Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Vamos a hablar un momento sobre Génesis capítulo 39. Voy a leerles los versos 20 al 23. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía, es decir, José lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Yo quiero hablarle un momento sobre un tema que ya compartimos en la secundaria de América Latina, en nuestro campamento de graduandos. Fíjese que hablamos sobre ser testigos en el silencio, y esto a mí me ha impresionado mucho. ¿Cómo es eso de ser testigos en el silencio? El concepto que manejamos es que muchos de nosotros hablamos, y hablamos tanto que nuestras palabras se quedan vacías. Hablamos mucho y a veces hablamos bien bonito, hablamos grandezas, pero nuestra vida no respalda lo que nuestras palabras dicen, y entonces la gente no nos cree, la gente se burla de nosotros. Fíjese que en todos los aspectos de la vida uno tiene que luchar por tener credibilidad. Por ejemplo, yo le hablo del programa La Hora de Vida. Estamos luchando a lo largo de los años de que este programa tenga credibilidad, que cuando usted diga La Hora de Vida, diga, sí, ese programa nos bendice, ese programa nos habla la claridad de la palabra, y las personas que están detrás de ellos son personas rectas, íntegras, que su vida está, aunque son humanos, su vida está reflejando a Jesús. Eso es. Hay líderes en las iglesias que tienen que cuidarse mucho de eso, porque hablan tanto, vociferan tanto, pero sus palabras son vacías, porque su vida no refleja esa bendición de Dios. Es decir que mucha gente tenemos que hablar, porque para eso estamos, para predicar, para enseñar, y creo que todos tenemos esa obligación de compartir el evangelio de Jesús. Pero tenemos que recordar, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, que de nada sirve que hablemos de Cristo si la gente después está diciendo, ¿y ese hipócrita qué está hablando? ¿Y ese hipócrita por qué dice? Oigan todo lo que dice, miren qué bonito habla, pero eso yo conozco su vida y yo sé que no refleja su vida lo que él está diciendo, y ahí se bloquea el mensaje de Dios. Fíjese de José. Al hablar de José, yo quiero decirles a ustedes, es increíble este hombre José. No le digamos hombre José, ese muchacho a los 17 años principia a tener luchas. Este muchacho pasa por problemas difíciles en toda su vida. Sus hermanos son unos sinvergüenzas. Sus hermanos, se me figura por el concepto que la palabra menciona, que ellos tenían problemas sexuales y que su hermano no compartía con ellos eso. Entonces él se apartaba. ¿Y por qué se apartaba? Y lo peor, le daba la queja a su papá de la mala conducta de sus hermanos. Entonces lo llevaban mal y querían hacerle daño, aparte de los sueños que tenía y cuantas otras cosas. Pues recuerda usted que sus hermanos decidieron matarlo. Por la misericordia de Dios, José es vendido y se va para Egipto como esclavo. Hay 3 versos en este capítulo 39 de Génesis que impresionan profundamente y que dan la garantía para que una persona pueda ser testigo en el silencio. Y la garantía es el versículo 2, que dice, mas Jehová estaba con José. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José. Versículo 23. Porque Jehová estaba con José. ¿Quién puede contra eso, hermanos? Si el Señor está conmigo. Ay, ahora con razón me suena más bonito el capítulo 8 de Romanos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el que el Señor esté con nosotros no quiere decir, es que aquí está presente. Claro, nosotros tenemos que entender que Dios está en todas partes. Y si yo le pregunto si Dios está con usted, pues usted me tiene que decir, sí, aquí está conmigo. Porque no hay un lugar donde Dios no esté. Pero el concepto de estar con nosotros no quiere decir de estar ahí presente. El concepto de estar con nosotros implica el que Él participe, que Él active con nosotros, que Él esté de acuerdo con nosotros. Eso significa
Y el Señor, aunque está en todo lugar, no está con los bandidos, ¿verdad? No está para bendecir a los bandidos, para probar lo malo que nos hacen. Pero el Señor estaba con José, porque Dios aprobaba todo lo que José hacía y porque Dios iba a respaldar a ese muchacho en lo que iba a hacer. Y usted se da cuenta que este José fue llevado a Egipto y ya estaba como esclavo. Yo hablo mucho con los jóvenes sobre José, porque les digo, ¿qué harían ustedes si se van a tierra extraña, vendidos, casi muertos, porque fueron fieles al Señor? Ustedes no cayeron en problemas sexuales, no cayeron en problemas de fornicación, y por ser honrados con Dios, ese es el pago aparente que tienen, que se van de esclavos. Pues siempre la respuesta de algunos es, bueno, ya en otro lado yo haría lo que me diera la gana, porque la verdad Dios lo abandonó, la verdad Dios no se fijó en él, Dios no honró a José, y José se tuvo que ir a Egipto como esclavo. Pero no, fíjese que José no se puso a discutir el ser fiel a Dios, y esto es el concepto primordial que quiero dejarle a los jóvenes, a las señoritas, pero también para usted, señor y señora, porque acuérdese que el diablo es astuto, y el diablo, hasta los ancianitos como yo, nos tienta y nos busca en las tentaciones en donde más débiles somos, áreas de nuestra vida más débiles, ahí va a luchar con nosotros. Pues les digo esto: nosotros tenemos que ser fieles a Dios sin estar poniendo alguna prueba al Señor. Mire, si el Señor me bendice, entonces lo soy fiel. No, la fidelidad a Dios tiene que ir sola. Usted es fiel a Dios porque es su obligación. Usted es fiel a Dios porque usted ha decidido seguir a Dios. Ha decidido seguir a Jesucristo. Así es que no podemos nunca condicionar que si nos va bien, entonces vamos a ser fiel al Señor. Es que si a mí me va bien, entonces yo le voy a dar mi diezmo al Señor, dicen algunos, aquellos que quieren buscar pretexto para no dar dinero a la obra del Señor. ¿Cómo que si le va bien? Si le va mal y gana 100 quetzales, 10 quetzales son del Señor, aunque le vaya mal. Es que no somos fieles, fíjese. Y este José es un muchacho que él no se puso a regatearle a Dios la fidelidad de acuerdo a lo que Dios le diera. Porque aquel José fue fiel a Dios y resultó que por ser fiel a Dios, ahora está como esclavo en Egipto. Pero es que no se quedó José viendo la primera etapa de esa escena, de ese drama final que iba a tener José. No, José simplemente dijo, yo tengo que ser fiel a Dios, punto. Y usted se da cuenta que José principia a trabajar en la casa de aquel hombre y todo le va bien, porque el Señor lo prospera. Y dice que su amo no se preocupaba de nada. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que había algo especial en ese muchacho. Jehová estaba con él. Y entonces todo lo que hacía prosperaba. Y aquel hombre inteligente, Potifar, simplemente principió a darle todo a José para que todo le prosperara a él. Fantástico, fantástico. Ahora yo le pregunto, pero José, ¿cómo estaba predicando ahí? José, ¿qué palabras estaba diciendo? Fíjense que yo soy fiel a Jehová. ¿Algunos de ustedes quieren seguir a Jehová? ¿Cuántos de ustedes quieren aceptar a Jehová? ¿Cuántos de ustedes quieren dejar su idolatría de Egipto? No. El hombre simplemente estaba siendo un testigo en el silencio. Estaba siendo fiel a Dios. Fiel a Dios. Y el Señor estaba con José. Punto. Así es que, primer punto que te dejo. Tú tienes que ser fiel a Dios, no importa lo que pase. Ahora vengo con algunas personas. Miren esto, no importa lo que nos pase. ¿Cuántos problemas tiene usted en su hogar? Señora, quiero hablar con usted. Hermana en Cristo. Usted es de aquellas que siente que su hogar ya está pasándola nada más. Ya solamente está vegetando su hogar. Ya no hay aquel atractivo, ya no hay aquella bendición. El esposo está viviendo una vida indiferente. Hay de repente esposos que están viviendo una vida de adulterio. Y cuántas situaciones que se viven en el hogar y usted siente que la verdad que ya no vale la pena. Pero el problema suyo es que muchas veces usted ha dejado de ser fiel a Dios. Es que Dios ya no me quiere, es que Dios ya me abandonó, es que yo tanto que le clamo a Diosito y Diosito no contesta. Bueno, ¿y a usted qué le importa si no contesta? Usted tiene que ser fiel a Dios. Ahora, ¿por qué no hace una evaluación de su vida? ¿Y por qué no principia usted a preguntarse si de veras usted está siendo fiel a Dios? No importa lo que le pase. Usted debe ser fiel a Dios, no importa lo que le pase. Mire, si el mensaje se quedara aquí, yo creo que hable lo suficiente.
El reto de esta mañana es, tenemos que ser fieles a Dios sin condiciones. No me condicione, por favor, la fidelidad a Dios. Aunque el Señor le mate, aunque a usted le pase un accidente, usted debe ser fiel a Dios, porque la fidelidad no va comprometida con nada. Va comprometida, digo yo, con su gratitud, con su amor a Dios. Ya Jesucristo nos dio la vida eterna. Ya Jesucristo murió por nosotros. ¿Quiere más? Fidelidad simplemente al Señor sin estar viendo qué nos pasa. Y allá está José. Pero usted sabe que el diablo es tremendo. Usted sabe que el diablo, igual que a usted, señora y señor que me está escuchando, le va a poner tentaciones y le va a poner luchas. ¿Cuántas señoras están con la lucha? Si no lo ha hecho, Dios le guarde, Dios le libre, pero de repente ha pasado en su mente ese pensamiento, ¿verdad? Ya mi esposo no me hace caso, ya soy un objeto que se tira por ahí, ya solamente sirvo para darle la comida al esposo, porque ni siquiera se fija físicamente en mí. Y de repente viene el pensamiento, ¿cuántos hombres estarían por ahí felices de tenerme a su lado y este no hace nada por valorarme? Y el diablo principia a poner esos pensamientos. Y cuando pone esos pensamientos, después va a poner la tentación. Y va a poner a alguien que aparezca ahí con bondad, con mucha amabilidad, con mucho aprecio, con mucho cariño. Y el diablo es tan astuto que nos va a hacer fracasar. Acuérdese, yo debo ser fiel a Dios. Sí, pero es que el esposo que tengo, yo debo ser fiel a Dios, no importa la clase de esposo que tengo o que tenga. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros empeoramos las cosas cuando dejamos de ser fieles a Dios. Principiamos a pecar contra Dios, principiamos a fallar contra Dios, y nuestra excusa es que el esposo no nos atendía, el esposo no nos valoraba, y entonces ya por eso teníamos la justificación de ser infieles primero a Dios y después infieles a los votos matrimoniales que hicimos. Dios le libre, usted tiene que ser fiel a Dios, así tenga el peor de los esposos. De la misma manera, esposos, ojalá que aprendamos a valorar a nuestra esposa, ¿verdad? Ojalá que antes de estar discutiendo sobre que no tenemos una buena esposa, que nos atienda, que no se fija en nosotros, que ya solamente vive para su vida particular, yo le quiero pedir, trátela como vaso frágil, principie a valorarla, principie a darle su lugar, y de repente usted va a encontrar cambios en esa mujer, en esa esposa que Dios le ha dado. Pero vuelvo a la palabra fidelidad. Y a José, igual que a usted, igual que a mí, el diablo le puso tentación. ¿Se acuerda? Aquella mujer se le acerca, le dice, duerme conmigo, y ya no quiero hablar mucho sobre esto porque son temas que he tocado bastante, pero solamente quiero decirle que aquel hombre le dijo, no señora, yo no puedo deshonrar a Dios. Y el diablo posiblemente le estaba diciendo, ¿cómo estás honrando a Dios si Dios te tiene como esclavo? Aquí no seas tonto, hombre. Pero José dijo, eso no se discute. Yo voy a ser fiel a Dios, no importa lo que pase. Pero ya se dio cuenta que por ser fiel a Dios se fue a la cárcel. Y allá en la cárcel otra vez José, mucho más bajo. Primero como esclavo en tierra extraña. Y ahora preso para nunca salir de la cárcel. Porque estaba en la cárcel del rey. Ahí no iba a salir él nunca. Pero ¿qué hizo José? En lugar de irse a quejar, fue a ser testigo en el silencio. Simplemente testigo en el silencio. Qué emocionante que aquel hombre José principió a trabajar, principió a ser fiel, principió a servir en la cárcel, y el encargado de la cárcel se dio cuenta que había algo especial en el muchacho, le deja responsabilidades, y José no está protestando, pero ¿por qué, Dios mío? Es que no es justo lo que a mí me pasa, es que ¿por qué a mí me pasan todas estas cosas? Palabras que muchos de nosotros repetimos constantemente. Yo creo que un cristiano no debe estarle preguntando a Dios a cada momento, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué a mí, Señor? Y hay otros peores que yo, Señor, y mira cómo los tienes. ¿Y por qué a mí? No proteste, sea fiel, sea testigo en el silencio. Y aquel José en la cárcel principió sin decir, señores, yo les vengo a predicar un mensaje especial para que busquen al Dios de la Biblia. No había ni Biblia. Aquel hombre simplemente es un testigo en el silencio. Ay, hermanos, qué difícil hablar de cosas que nos cuesta a todos, ¿verdad? Todos pasamos por pruebas, dificultades, enfermedades. Todos pasamos por situaciones adversas, bien difíciles. Y yo quiero pedirles que cada vez que sepamos de algún hermano que está pasando por situaciones difíciles, que por favor oremos por ellos, que por favor clamemos al Señor, intercedamos a Dios.
Primero, para que el Señor los mantenga fieles, que el diablo no vaya a poner tentación en medio de la prueba. Y segundo, para que el Señor les dé la respuesta y que el Señor los honre si es su misericordia. Que así sea, ojalá que podamos orar. Pero ahí está José. Y José fue un testigo en el silencio. Y hay un montón de testigos en el silencio en la Biblia. Usted mira a Nehemías, allá está como copero del rey, ¿verdad? Un rey de otro país, el dueño del mundo en ese momento, el imperio de Media y de Persia. Y ahí está simplemente siendo fiel en lo que tiene que hacer. Hasta que viene el rey. Y Dios toca el corazón del rey y le dice, ¿qué es lo que querés? Vos estás triste. Y Nehemías le cuenta, es que Señor, mi ciudad está destruida. Y aquel hombre, oiga, el emperador del mundo, le da toda la capacidad económica, toda la autoridad. Y Nehemías en 58 días va y reconstruye los muros de Jerusalén. Testigo en el silencio. Daniel, un muchachito que después de la crisis que Babilonia destruyó a Jerusalén y se llevó a toda la realeza, se llevó a jovencitos especiales. Ahí va Daniel. Y Daniel pudo servir y ser un testigo de Dios, sirviendo como un ejecutivo, como un líder ahí en el palacio del rey, dando su consejo cuando llegaba, pero viviendo especialmente una vida recta. ¿Se acuerda usted cuando la gente en Daniel 6 dice, ¿qué hacemos para hacer caer ese Daniel? Porque ese es tan fiel a Dios, tan íntegro, que ese tipo no le podemos manchar nada. Fíjese que hace negocios y nunca le vemos que pide mordidas. Ese es un hombre recto, pero de veras a toda prueba, ¿qué hacemos? Y principian a ponerle pretextos para que adore a otros dioses, porque saben que el hombre es íntegro, es un testigo en el silencio. Qué impresionante. Y yo le puedo hablar de Esther, le puedo hablar incluso de la Rahab, la prostituta. Allá calladita, solo puso su color rojo ahí, su manto rojo en la puerta de su casa y se salvó. Y después está en la línea del Señor Jesús. Aquella Tamar, aquella mujer que se le murió el esposo, el hijo de Judá, ¿se acuerda? Y que después le dieron al otro y también se le murió, y ya no le quisieron dar a Sela, porque se había muerto por perverso, Onán por perverso, y el tercer hijo ya no se lo quiso dar el suegro, que se llamaba Judá. Una mujer recta, una mujer testigo en el silencio. Yo quiero pedirles, seamos testigos del Señor, que cuando la gente hable de nosotros, diga, este hasta mudo es para hablar, ni sabe hablar, pero tiene una vida íntegra, hay algo especial en él. Qué lindo cuando a uno se le acerca, le dice, mire, usted es cristiano. Sí, gracias a Dios, le dice uno. ¿Y por qué? ¿Cómo lo sabía? Ay, se siente, fíjese usted. Oh, qué sabroso, hermano. Pero que digan, ese sinvergüenza, mire todo lo que habla, todo lo que grita y todo lo que predica. Y yo conozco toda su vida, lo que está haciendo en este momento. Hoy, predicadores, cantantes, guárdense de cuántos líderes, de cuántos cantantes, de cuántos siervos se habla, porque están viviendo una vida no de santidad, no de fidelidad al Señor. Que Dios nos libre y que Dios nos bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.